Tu dinero en acción, episodio 36. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El episodio de hoy es muy especial y es especial porque vamos a cumplir con varios de los objetivos que establecimos para esta segunda temporada del podcast y vamos a cumplir varios de ellos en solo un episodio. Y vamos a cumplirlos porque vamos a hablar de transición energética, que es algo a lo que me había comprometido a hablar, un tema que me parece muy relevante en estos tiempos y para los años que vienen, porque considero que el ser humano en los últimos tiempos se ha dado cuenta que tiene un gran problema energético en algo que tiene tanto valor para nuestras vidas como la energía, el calor, la calefacción, las duchas calientes en invierno, el transporte. Bueno, pues creo que estamos en un proceso de transición energética que ya está tomando forma y aunque puede parecer que lo más interesante es intentar tomar partido o beneficiarse de aquellos jugadores que estén obteniendo un beneficio a corto plazo por las consecuencias de la guerra o por los elevados precios de la energía, como sabéis, en mi viaje inversor prefiero fijar objetivos más a largo plazo y estoy intentando fijarme en aquellos jugadores, personas, empresas, actores del mercado que están solucionando el problema energético que tenemos. Hablaremos de transición energética, será un tema bastante recurrente en diversos episodios y en estos episodios, por eso lo numeramos como capítulo 1 de transición energética, hablaremos por supuesto de quiénes pueden ser los ganadores y los perdedores en esta transición, hablaremos de energías renovables, hablaremos de baterías y de almacenamiento y sobre todo del software que gestiona esas baterías, es decir, de la parte buena de los negocios de baterías. Por supuesto hablaremos de gas y sin duda hablaremos de coches eléctricos. Cumplimos otro objetivo en este episodio porque traemos al podcast nuestra segunda entrevista con CEOs o CFOs de empresas de nuestro entorno, de nuestro radar o que hayamos analizado y que nos parezcan interesantes para enriquecer toda esta temática de la que estamos hablando aquí. Y, por supuesto, me parece un capítulo bastante interesante en cuanto a que vamos a contar aquí una historia de emprendimiento que he seguido bastante desde sus inicios. Lamentablemente he de deciros que actualmente no es una historia en la que podamos invertir. Quién sabe si lo podremos volver a hacer en el futuro. Pero quiero contar aquí, y este es otro de los tics que cumple este episodio, y lo pongo entre interrogantes porque luego os explicaré el porqué de las cosas, pero también creo que cumple el tic de explicar un error de omisión para mí, de esos errores de omisión que es esos errores por decisiones que no llegaste a tomar, o esos casos de inversión que habiéndolos tenido delante o habiendo analizado una compañía, decidiste no hacerlo y finalmente esa inversión fue bien. Eso es lo que son los errores de omisión. A mí en líneas generales no me preocupa cometer errores de omisión porque si tú bateas, por decir una cantidad, el 5% de las bolas que te vienen, que es lo que deberías batear si eres muy selectivo y filtras mucho y muy pocas empresas cumplen todo tu checklist y a lo largo de todo el proceso de análisis llegas a concluir que una empresa pues lo tiene todo para invertir en ella, pues normalmente se te van a escapar algunas y a lo largo del tiempo habrás visto que algunas de las que rechazaste por algún motivo pues terminaron yendo muy bien. Hoy vamos a hablar aquí de un caso que ha terminado yendo muy bien y que veremos qué pasa en el futuro, posiblemente tiene toda la pinta de que va a seguir yendo muy bien, pero que para mí fue, entre interrogantes, ahora diré los motivos, una especie de error de omisión. Y también cumple un tic para hablar de riesgo versus recompensa en aquellas operaciones o aquellas oportunidades o aquellas compañías que analicéis en las que el equity o el dinero que han puesto los accionistas es poco en relación a la cantidad de financiación o lo intensivo de capital que es un negocio y que financia
todo el resto de sus operaciones con deuda, que de buenas a primeras, para mí como inversor, ex analista de riesgos del sector financiero, pues de buenas a primeras como que ya no cumple un tic ese tipo de operaciones, pero veremos aquí lo que supone el leverage o el endeudamiento para el equity o para el dinero de los accionistas cuando las cosas van bien. El efecto de apalancamiento o el efecto multiplicador para el equity que supone ese riesgo cuando las cosas van bien. La empresa de la que vamos a hablar aquí hoy es Greenalia y a continuación, después de esta breve introducción que estoy haciendo, tendremos la gran oportunidad de entrevistar al CFO de Greenalia, el director financiero, que creo que ha sido uno de los grandes artífices, por supuesto, después de Manuel García, que es el CEO, el consejero delegado y fundador. Es una historia muy bonita de una compañía que viene del sector forestal, fundada por el padre de Manuel, del CEO actual, que de hecho su padre estuvo en la salida a bolsa cuando era el MAP, cuando salieron a bolsa, pues estuvo allí con él, ¿no? Fue una imagen muy bonita porque, bueno, pues es una empresa familiar que se ha convertido en un bicho energético de energías renovables, pues que ahora tiene, como comentaremos después, grandes proyectos al otro lado del charco, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo llegué yo a esta compañía? Lo primero, pues una empresa, cuando un poco Peter Lynch, las empresas que tienes muy cerca, pues Greenalia tiene la sede social o sus headquarters en la plaza de María Pita, de La Coruña, ¿no? Es pues una compañía que puedes analizar que tienes aquí cerca. Tan pronto me encontré con que había una compañía listada en el MAP que era de aquí de Coruña, los llamé directamente y dije, ¿cuándo puedo ir a veros y a entrevistaros, a haceros preguntas sobre la empresa? Estábamos hablando del año 2018. Entonces voy a hacer los dos titulares de prensa, ¿no? Del principio y del final de la historia y ahora os contaré algunos detalles interesantes. Os voy a contar los dos titulares que los dos están en mi archivo de emails del año 2018, año 2022. El primer titular es Greenalias a 2,70. El segundo titular, 4 años después, es Javier, si hubieses invertido en Greenalia cuando lo hiciste en Meta, todo esto en respuesta a mi correo electrónico de por qué hemos vendido Meta, ¿no? Cuando publiqué el capítulo del podcast donde explicaba mi decisión de haber vendido Meta después de 4 años con rendimiento plano. Si hubieses invertido en Greenalia cuando compraste las acciones de Meta, habrías multiplicado por 8 tu dinero, ¿no? Bueno, este mail, lógicamente, en tono de broma y con la confianza que ya después de hablar bastantes veces, pues ya, por supuesto, me hace gracia y tiene toda la confianza del mundo para decírmelo. Era del CEO de Greenalia, de Manuel García. Y tiene toda la razón. Realmente, el motivo principal por el que yo no invertí en Greenalia en su momento es porque considerando que cuando yo llegué allí, pues Manuel, cuando te cuenta sus ideas y lo que quiere hacer y cómo lo están ejecutando, sin duda cumple el tic de CEO visionario. Es decir, es una persona que tiene las ideas muy claras de lo que quiere hacer, que ejecutan maravillosamente y que tiene, depende del momento, ahora acaban de excluir de bolsa, tiene el 70-80% de acciones de la compañía, o sea, es el principal interesado que las cosas vayan bien y se juega su propio dinero, ¿no? Aparte de tener una mente privilegiada y de cómo ejecutan, pues se trajo a Antonio, que ahora lo conoceréis, que es un verdadero fenómeno en toda la parte financiera y que, bueno, pues ha sido un apoyo fundamental para construir una compañía como la que han conseguido construir en este tiempo, ¿no? Lógicamente, bueno, pues cuando me contaban todos esos proyectos, pues hablamos de una compañía pues que yo a mediados de 2018 pues estaba viendo los datos financieros que ellos tenían presentados de finales de 2017, una compañía que tenía unos 30-35 millones en ventas y estaba haciendo por aquel entonces una EBITDA de 2 millones, pues era una empresa con todavía márgenes muy pequeños y que una gran parte del EBITDA pues se estaba marchando en gastos financieros y que además pues no solo tenían una carga financiera importante, sino que todo el pipeline de proyectos que tenían por delante costaba muchos millones de euros, cientos de millones de euros, y ellos no los tenían. Entonces, bueno, pues yo como con mi perfil de analista de riesgos, con el fondo recién montado hacía 1 año o 2 y viniendo de hacía muy poquitos años de Banco Santander y luego Barclays como analizando riesgos, yo miraba los números de Greenalia y decía, vamos, es que a esta compañía, yo si estuviese en el banco, es que no le prestaba dinero ni de broma. Es decir, yo no invertiría en la deuda de esta compañía si yo fuese banco. Entonces veía los proyectos, veía la ejecución, veía un poco cómo pensaban ellos y decía, yo quiero ser socio de esta compañía, quiero ser socio de Manuel, pero es que estoy seguro que en algún momento el Banco Santander, alguno de sus acreedores le va a decir, oye Manuel, aquí tenéis que poner más dinero, es decir, tenéis que diluiros, tenéis que conseguir un socio, hay que hacer una ampliación de capital, hay que apalancar menos este equity, es decir, todos estos proyectos, la central de biomasa de Curtis, que ahora hablaremos de ella, los proyectos eólicos, los offshore, etcétera, todo esto que queréis hacer, al final pues necesita una gran cantidad de despliegue de capital, como hablamos siempre, ¿no? Necesita dinero, con lo cual vais a tener que diluiros, ¿no?
Yo decía, bueno, cuando venga esa dilución y el equity esté un poco menos apalancado y ellos quieran que entren otros socios, ese será el momento de entrar en Greenalia. No antes, cuando están muy apalancados y todavía no han hecho esa dilución, porque entonces la ampliación de capital y ese riesgo de estar tan apalancados me lo voy a comer yo, ¿no? Entonces yo con el dinero de mis partícipes no quiero hacer esto. Bueno, esa dilución nunca llegó, pero muchísimo más adelante y en cantidades muy pequeñas, y tanto Manuel como Antonio como todo su equipo, al que pues por supuesto ya doy la enhorabuena desde aquí por descontado que lo han ejecutado de 10, han conseguido llevarlo adelante con muy poca dilución y de una manera extraordinaria, con Banco Europeo de Inversiones, con Banco Santander, con diferentes entidades, y bueno, pues ahora, hasta el punto de ahora, excluir la compañía de cotización por los enormes proyectos que tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, error de omisión para mí. Bueno, sí, error de omisión. Claro, cuando tienes un correo electrónico que era Greenalias a 270, que es a mediados de 2018, pues Solventis, que es la compañía que la sacó a bolsa, pues hicieron una colocación privada muy pequeñita porque necesitaban un poco de financiación y vendía Manuel unas pocas acciones para meter capital en la empresa y demás. Entonces, pues mandaron un mail entre los inversores institucionales que tenían en su entorno de, oye, pues hacemos una colocación, parece que no sé, eran 400.000 euros, ¿no? Una cosa así. De Greenalias a 2,70. Bueno, cuando la han excluido 4 años después de cotización a 17,50, parece claro, calculad vosotros las tires, pues lo que dice Manuel, no sé si eso es un 7, 8 bagger, ¿no? Pues claramente pues ha sido un error de omisión del que no nos hemos beneficiado. Pero yo, lógicamente, si me voy atrás y veo un poco la información que yo tenía, pues hombre, era una apuesta pues que era bastante asimétrica por el riesgo y por el apalancamiento. Y yo recientemente, y creo que se puede contar públicamente porque me parece que es un comentario que tanto el mío como el suyo, que tiene mucha chicha lo que él me comentó, no hay ningún problema en decirlo. Y le dije, oye, Manuel, es verdad que pues, las cosas han ido bien, el precio del producto que vosotros vendéis se acaba de multiplicar, ¿no? Porque lógicamente una empresa que se dedica a vender energía y que tiene todos sus gastos fijos, ahora nos explicará Antonio un poco los márgenes. Pues es que Greenalia ahora mismo, de aquella tenía 30 y pico millones en ventas y 1 millón en EBITDA, ahora mismo es una compañía que a junio pues está presentando cerca de 50 millones de ventas con 20 y pico millones de EBITDA. O sea, los márgenes ya van por el 50, teniendo en cuenta que hay una parte del negocio que es forestal, que tiene márgenes muy bajos, con lo cual estamos hablando que el negocio de energía ahora mismo, pues para ellos puede tener márgenes del 80%, ¿no? Una expansión de márgenes brutal, EBITDA creciendo a tasas muy elevadas y con una gran generación de caja, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando a toro pasado todo es manolete, como se suele decir, ¿no? Y entonces me decía él, no, bueno, eso de que las cosas han ido bien, porque, bueno, yo le decía, Manuel, claro, las cosas han ido de cara, claramente hay un viento de cola brutal en el sector y lo que vosotros hacéis es muy necesario para la sociedad y claramente ha habido un apoyo institucional, financiero, administrativo, del mercado que ha subido la energía, etcétera, etcétera, y ese leverage tan fuerte que vosotros tenéis claramente ha funcionado muy a favor de vuestro equity, pero en otro escenario en el que las cosas no hubiesen ido tan bien, con el dinero de mis partícipes en una empresa tan apalancada, las cosas, con toda la razón, y esto es un comentario que tiene mucha chicha, me parece, me decía, esa manera de pensar de si las cosas no hubiesen ido bien es muy gallega. Y bueno, pues los americanos dicen, y él está haciendo las Américas ahora mismo, dicen que si no te arruinas 2 o 3 veces antes de, pues que para hacer un buen empresario hay que pasar por todos esos procesos, hay que ser echado para adelante, hay que invertir, hay que pedir financiación ajena. Y estoy totalmente de acuerdo. Realmente, pues Manuel es gallego y es un gallego como yo, con mentalidad más americana que la mía quizá, pero también hay que entender que yo, como gallego, y aunque invierto en empresas, probablemente si no te arruinas 1 o 2 veces, pues pongo lo del error de omisión entre interrogaciones, porque no con el dinero de mis partícipes. Es decir, invertir en posibilidades de negocio que puedan multiplicarse, pero con la posibilidad de que al tener tanto endeudamiento pueda salir mal por el camino, 2 o 3 veces hasta conseguirlo. Él parece que lo ha conseguido a la primera. Pues lógicamente creo que no fue del todo equivocado con la información que tenía tomar la decisión prudente de invertir pues en Meta, que era una empresa que generaba muchísima caja, que tenía caja neta y que no tenía ni una sola deuda, sino que lo contrario, era un negocio gran generador de caja. O, por ejemplo, en otra compañía que invertimos en aquel mismo año, que fue NB Bearings, que ni mucho menos se ha multiplicado por 8, pero que nos está dando pues más de un 20% anualizado, que también tiene un poquito de deuda, pero bueno, pues menos, en un sector quizá no con tantos vientos de cola, menos regulado, no tan necesario como la energía. Bueno, muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, contentos también con nuestra inversión en NBI. Pero por supuesto, pues oye, pues sí, pues hay que pensar de esa manera tan americana y así es como se construye el mundo y como las empresas avanzan y se desarrollan. Y en este caso, además, hablando de una empresa que está ayudando y mucho a que el mundo sea un lugar mejor, más sostenible
y mucho más verde. Así que después de esta serie de anécdotas, este error de omisión entre interrogantes y esta trayectoria de los últimos 4 años con la compañía, todo lo que ha acontecido, vamos con el núcleo del episodio de hoy, que es la entrevista. Antonio Fernández Montels, CFO del Grupo Greenalia, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Tu Dinero en Acción. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias y enhorabuena, porque como acabo de contar en la introducción, me consta que todo este proceso por el que ha pasado Greenalia en los últimos años ha sido complicado en general y a nivel financiero en particular. Y pues poder entrevistar al director financiero de quien ha conseguido todo este proceso, como hablamos el otro día, mágico de convertir una empresa forestal en el grupo de energía renovable que es hoy Greenalia, pues tiene mucho mérito, así que enhorabuena por ello. Pues muchas gracias. Hay mucho de financiero en este negocio, luego si queréis profundizamos un poco. Pero bueno, aquí somos muchos y el mérito es de todos. Muy bien, pues tenemos muchos temas que comentar hoy sobre Greenalia, sobre el proceso que habéis atravesado en los últimos años. Pero si te parece, antes de empezar yo con mis preguntas o un poco los temas que me parecen importantes para contarles a los oyentes de nuestro podcast, haznos una breve introducción de quién es Greenalia, a qué os dedicáis, brevemente comentaros un poco cuál es vuestro negocio y por las fases que habéis pasado y dónde os encontráis ahora. Vale, pues básicamente nosotros nos definimos como un IPP. Un IPP es el acrónimo en inglés de productor de energía independiente. Y básicamente lo que nosotros hacemos es producimos y vendemos energía generada a través de fuentes renovables. A través del viento, del sol, de la biomasa. O bien la producimos y la vendemos o bien la almacenamos. Por lo tanto, al final, nuestro negocio es tan sencillo como vender energía. Nosotros no la comercializamos, ni construimos los proyectos, ni siquiera los operamos. Nosotros desarrollamos los proyectos, los generamos desde cero. En alguna ocasión también los compramos, pero nuestra naturaleza y esencia del negocio es desarrollar los proyectos desde cero, gestionar toda la parte de construcción y de cierre financiero y luego mantener la propiedad de esos proyectos durante toda su vida. Por lo tanto, cuando uno ve nuestra P&L, los ingresos provienen de venta de energía. ¿Y cómo llega aquí Greenalia desde el momento, como conté en la introducción, cuando yo os encontré en 2018, cuando conocí a Manuel, el CEO, y pues empezamos a charlar sobre vuestro negocio y yo empecé a analizar la compañía? Ya estabais en ese proceso de transición, pero si nos vamos todavía más atrás, Greenalia realmente viene de ser una empresa forestal. ¿Cómo se produce esa transición desde ser una empresa forestal a una empresa de energía renovable? Bueno, Greenalia en realidad podríamos decir, por simplificarlo y que se entienda de una manera fácil, es la fusión de dos compañías. Hay una que tiene un origen forestal, que se creó hace 40 años y que hoy en día pues representa un porcentaje poco significativo de nuestro EBITDA, ¿no? Y luego también proviene de otra división que antiguamente se llamaba Renova, que sí que es una división que nació en 2016 puramente como una empresa de desarrollo y generación de proyectos de energía renovable. Y como resultado de esas dos compañías, pues se crea Greenalia. Por lo tanto, la parte renovable sí que tiene un origen en 2006 y la parte forestal podría tener un origen anterior. Y la verdad es que tiene sentido y hay ciertas sinergias desde el punto de vista que nuestro primer proyecto de energía renovable es una planta de generación eléctrica con biomasa, que el combustible que utiliza tiene un origen forestal, es un resto de corta. Al final nosotros utilizamos la parte del tronco, si todos tenemos un árbol en mente, hay un 75% de ese árbol que se utiliza pues, para celulosa, para construcción, para los fines que todos entendemos que puede tener la madera. Pero hay un 25% de ese árbol, que es las ramas, la corteza, hasta las raíces, que no tenía un uso específico y es lo que nosotros utilizamos para quemar una caldera y producir energía. Por lo tanto, ese origen y ese legacy business forestal nos permitió adentrarnos en el mundo de las renovables a través de este proyecto de biomasa en el que podíamos asegurar o dar confort acerca del suministro. Una vez ya teníamos este proyecto de biomasa, nos dimos cuenta que en el cual pues teníamos esa integración vertical, ¿no? Hasta el origen del suministro, hasta el suministro del combustible, pues nos dimos cuenta que era posible y que no era tan complejo integrarnos horizontalmente y comenzar a desarrollar proyectos eólicos, proyectos solares y ahora proyectos también de baterías, de eólica offshore y hasta de hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, todo tiene un desarrollo mucho más natural de lo que pudiera parecer. Es cierto que hoy somos otra compañía muy distinta, prácticamente 100% renovable, pero el origen y el camino y el equity story que muchas veces nos preguntan de llegar hasta aquí, pues tiene todo el sentido por cómo se ha producido.
Súper interesante, porque yo recuerdo cuando las primeras reuniones que tuve con vosotros y me contabais, tanto tú como Manuel, los plannings que teníais de entrega de camiones de la biomasa para la central, de la corta, etcétera, porque todo esto al final tiene mucho sentido en todo esto de la economía circular que se está hablando ahora. Y claro, pues si necesitas los árboles para la celulosa, y aquí tenemos una empresa de celulosa en Pontevedra importante que demanda mucha cantidad de árboles, claro, tiene sentido que hay una industria alrededor de esos árboles. Y ya no solo las ramas de esos árboles, sino que toda la limpieza de los bosques para evitar incendios, todo lo que es la limpieza de esos bosques y toda esa masa forestal se utiliza como combustible para generar una energía quizá más limpia, ¿no?, que la que se utilizaba antes. Y teníais todo ese proceso muy bien ideado y muy bien planificado para, desde el monte y la corta de esos árboles hasta poder utilizar eso para producir energía, lo teníais todo muy bien planificado. Tiene sentido, ¿no?, esto de que el monte vuelva para generar energía. La clave sobre todo es lo que dices tú, tiene sentido, ¿no? Yo muchas veces, muchos inversores tratan de buscar más allá y decir, pero ¿por qué os dedicáis a esto? ¿Cuál es el sentido? Y yo siempre les digo que cuando viajen a Galicia en avión, que miren por la ventana y que me digan que ven. Y lo único que van a ver es montes de eucaliptos y aerogeneradores, ¿no?, y viento. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Entonces aprovechamos los recursos que tiene nuestra tierra, que en este caso en Galicia es viento y madera, para generar y producir energía limpia. Y entonces luego decidisteis iros a sitios donde hacía mucho sol, aprovechar el sol que había allí. Claro, luego una vez que tienes el know-how, que entiendes el negocio y que ves que esto es replicable, pues ya te integras horizontalmente hacia otras tecnologías, ¿no? Además, particularmente, nosotros hemos empezado por las más difíciles, ¿no? Porque uno puede entender pues, que es mucho más sencillo poner un panel solar en el jardín de su casa que poner un aerogenerador en la cima de una montaña, y también puede entender que es mucho más sencillo tener de proveedor al viento que tener que gestionar 500.000 toneladas de biomasa, ¿no? Entonces empezamos por lo más difícil y eso nos permitió expandirnos hacia lo más sencillo. Muy bien. Y antes de pasar a temas más concretos de vuestros proyectos y de vuestra expansión transoceánica, por decirlo así, que como conté en la introducción, pues esto fue una anécdota, ¿no?, cómo ha surgido esta entrevista, y súper interesante, y hablaremos ahora de ello. Como sabes, uno de los objetivos del podcast es intentar explicar las cosas sin tecnicismos y de manera que cualquier persona, sea más o menos formada en cuestiones financieras, lo pueda entender. Pues quiero intentar que cualquier persona, sea más o menos formada en cuestiones energéticas, entienda bien el proceso de un proyecto de energía renovable. Sea un proyecto fotovoltaico en el que hay un solar en Extremadura, o un monte en Orroncudo, en Finisterre, donde hace mucho viento, o una biomasa, como en el caso de la central de Curtis, en el que utilizáis corta forestal para producir energía. Cuéntanos de manera entendible, desde que salen a subasta todos los megavatios, la construcción del parque, etcétera, desde que no hay nada hasta que vosotros estáis enganchados a la red produciendo y generando revenues, ventas y EBITDA. Cuéntanos más o menos cómo es todo ese proceso de manera entendible. A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que, y también gran parte de la responsabilidad nuestra, el sector no es del todo claro en cuanto al modelo de negocio de cada una de las empresas, ¿no? Nosotros, evidentemente, pues como estamos en el fango, nos sentimos muy diferentes al resto de empresas, pero yo muchas veces, alguna vez que he acudido a algún foro y me ponen en la misma mesa con un comercializador o con un tecnólogo, y posteriormente la gente me doy cuenta que no es capaz de entender la diferencia entre nuestras compañías. O sea, todo el mundo tiene asimilar de, estás en renovables, entonces eres lo mismo que Gamesa. No, eres lo mismo que Naturgy. No, eres lo mismo que La Luz. Eres lo mismo que Soltec. No tenemos nada que ver, ¿no? Una cosa es el comercializador que vende al cliente final, otra cosa es el tecnólogo que produce el panel, el aerogenerador, el tracker. En fin, son distintos pasos de la cadena de valor. Como he explicado antes, lo más sencillo es que nosotros vendemos energía. Es así de sencillo. Nosotros desarrollamos los proyectos desde cero, los llevamos a lo que se denomina Ready to Build, los construimos y posteriormente vendemos energía. ¿Cómo se desarrollan esos proyectos desde cero? Bueno, pues no es algo muy sencillo de explicar, sobre todo para alguien no técnico, pero básicamente lo que tenemos es que identificar zonas y áreas donde existe un recurso, bien sea horas de viento para los proyectos eólicos, bien sea horas de radiación solar para los proyectos solares, bien sea algún tipo de biomasa, como puede ser residuo forestal para los proyectos de biomasa, y donde esa abundancia del recurso es lo que nos va a permitir ser competitivos, lo que nos va a permitir, con la misma inversión, producir más. Aquí hago un paréntesis para que la audiencia pueda entender un poco. Al final, lo que tenemos que entender de estos proyectos es que cuando más o menos todos podemos tener en mente un parque eólico, ¿no? Todos hemos visto cuando vamos conduciendo los aerogeneradores. Y además que presumo que esta audiencia tiene cierta cultura empresarial, ¿no? Pues cuando pensamos en un aerogenerador, ahí ¿cuál es el proveedor? Ahí el proveedor es el viento, por lo cual es razonablemente sencillo. Ahí ¿cuál es el cliente? Pues el cliente al final es el sistema, es el Estado, ¿no? Nosotros todo lo que producimos lo tenemos vendido.
Ahí la tecnología es algo que ya es maduro. Hay miles de turbinas, de megavatios eólicos instalados por todo el mundo. La parte de ingeniería, de las capacidades de las personas que trabajan ahí, son razonablemente maduras. No es un negocio tampoco que sea muy intensivo en mano de obra. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que diferencia a un parque eólico de otro cuando no hay proveedor, no hay cliente, no hay empleados y la tecnología es madura? La única diferencia entre los proyectos es las horas que funcionan, no las horas de viento que tiene una determinada instalación. Y eso es lo que marca la diferencia entre un parque y otro. A lo mejor el mismo proyecto, hacerlo en Galicia, un Costa da Morte, donde hay un recurso eólico enorme, o hacerlo en Andalucía, donde no tiene tanto sentido hacer un proyecto eólico, es muy determinante. Al final vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a imaginarnos 2 parques eólicos, exactamente iguales, el mismo número de turbinas, ¿no? Por no hacerlo muy técnico. Cada uno tiene 10 turbinas. Por lo tanto, la inversión va a ser igual, con los mismos kilómetros de línea, misma inversión, la misma obra civil. Vamos a necesitar a los mismos ingenieros, vamos a necesitar los mismos números de personas construyéndolo. Vamos a tener un nivel de deuda similar. Como vamos a tener la misma inversión, también tendremos la misma amortización. Vamos a pagar los mismos impuestos. Sin embargo, un proyecto funciona 3.000 horas y otro funciona 4.000 horas. 3.000 horas hablamos al año. 3.000 horas al año, sí. O sea, una ubicación tiene 3.000 horas al año y el otro tiene 4.000 horas al año. Recordemos, los proyectos son exactamente iguales. Nos han costado lo mismo. La diferencia es que, al final, como en cualquier tipo de negocio de infra, aquí los costes variables son muy reducidos. Aquí el coste fundamental es la inversión inicial. El coste variable es el viento. El viento no hay que pagarlo. Un pequeño mantenimiento de los molinos, porque es sí, un coste despreciable. Son proyectos que tienen un margen que va entre el 85-90% de ventas sobre ventas. Por lo tanto, al final lo que nos damos cuenta es que si comparamos el proyecto que funciona 3.000 horas al año frente al que funciona 4.000 horas al año, los costes variables van a ser prácticamente iguales. Lo que significa que esas 1.000 horas adicionales va a margen. Es todo caja y es todo beneficio. Por lo tanto, si uno traza una curva, digamos, de valor o de cash flow o como queramos llamarlo, respecto al número de horas de producción, esa curva no es lineal, es exponencial. Es decir, el proyecto de 4.000 horas va a vender, por decirlo así, un 33% más, pero en ingresos y beneficio va a ser un múltiplo muy significativo, ¿no? Por lo tanto, la clave es la ubicación. Nosotros no hacemos proyectos que tienen una tecnología mejor que el resto. Lo que pasa es que sí buscamos ubicaciones y localizaciones donde haya ese recurso tan significativo. A partir de ahí, pues hay que tramitar el proyecto, lo cual es un proceso administrativo y burocrático complejo. Tienes que cubrir pues, con todas las garantías medioambientales. Bueno, cada región tiene las suyas particulares. Este es un proceso que no es menor, a veces se infravalora. Y aquí es realmente donde está el valor añadido yo diría el cuello de botella y el recurso escaso de estos proyectos. Una vez que tienes toda la documentación en regla, puedes comenzar a construirlo. Pero antes, para que entendamos, ¿cómo se localiza un terreno que es susceptible de construir un parque renovable? Eso depende un poco de la geografía, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, que es donde tenemos la mayor parte de nuestros proyectos eólicos onshore, en tierra, hay unas zonas determinadas previamente identificadas por la Xunta de Galicia, que ya son las famosas ADES, ¿no? Pero bueno, ya son unas zonas que ya tienen un análisis preliminar donde se presume que no vamos a tener impactos paisajísticos, con fauna, con flora, ni que están cercanas a poblaciones y que ahí podrías desarrollar un proyecto. Hay en otras regiones donde no hay estas zonas previas, ¿no? Entonces, bueno, no es que puedas poner un proyecto energético donde quieras. O sea, tienes que cumplir con una serie de ubicaciones. No puede estar cerca de una determinada población, tiene que convivir al final con otro tipo de infraestructuras, tiene que cumplir con todos los parámetros medioambientales, de ruidos, flora, fauna, arqueológicos. Entonces, bueno, no es algo sencillo, es un proceso técnico. Y como digo, ahí es donde está realmente el valor añadido, ¿no? Porque luego la turbina que ponemos, todos ponemos las mismas. ¿Y cómo se enlaza lo de encontrar los terrenos que están marcados por la Xunta, por la administración competente en cada zona geográfica, con lo de las subastas de los megavatios del gobierno, que vosotros acudís a una subasta y compráis tantos megavatios, etcétera? ¿Cómo se enlaza eso con...? Bueno, al final no es lo más sencillo del mundo, ¿no? Vamos a tratar de hacer una analogía a lo mejor con la parte real estate, que seguro que están más familiarizados los oyentes. Entonces, por un lado, tú haces toda la tramitación que te permite pasar de un terreno a tener un edificio, ¿no? Y tú ya tienes ahí tu parque eólico. Y luego tú decides cómo vas a explotar ese proyecto. Yo puedo vender a mercado. Vender a mercado significa que voy a vender mi energía a un precio distinto cada hora del año. Porque muchas veces cuando uno ponemos el telediario, luego profundizamos, si queréis, en cómo es ese proceso de casación, en las expectativas de precio. Pero la realidad es que cada día hay una subasta que determina el precio al que yo voy a vender en cada una de las horas del día siguiente. Por lo tanto, vender a mercado tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay mucha volatilidad, pero también te permite generar mucho upside. Yo puedo decidir no vender a mercado y vender en bilateral a un tercero, que son los famosos PPAs, los acuerdos de venta de energía a largo plazo.
Nosotros hemos firmado recientemente 2, uno con Alcoa y otro con Soubadenco, que son 2 empresas electrointensivas de aquí de La Coruña. Bueno, una de Coruña y otra de la provincia de Lugo. Y una tercera opción sería que tú vendieses al gobierno en un marco retributivo fijado por una subasta. Entonces, las subastas, igual, cada una es distinta a la anterior. Recientemente, la semana pasada, hubo una que, no quedó prácticamente desierta, apenas se colocó el 1%, y básicamente esa lo que otorgaba era un precio fijo, que en ese caso estaba algo por encima de 45 euros, creo que eran 12 o 15 años, para una cantidad de energía determinada. Entonces, yo como promotor, ¿qué prefiero? ¿Vender al mercado y estar sometidos a oscilaciones del precio? ¿Vender a un tercero sabiendo que estoy asumiendo también riesgo industria, ¿no? O riesgo tercero, porque uno le vende a Amazon energía y se siente confortable porque dice, dentro de 12 años, pues seguramente Amazon sigue aquí. A lo mejor si le vendes a otro que no tenga ese investment grade, ¿no? Esa categoría, estás asumiendo un poco más de riesgo. Seguramente eso tenga una contraprestación en precio. Claro. O prefiero vender sin apenas riesgo al Estado a un precio fijo dentro del marco de una subasta. Pues evidentemente conforme tú vas reduciendo tu riesgo y tu exposición, vas también bajando el precio de venta. Entonces nosotros en Greenalia, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no es que tengamos una estrategia sin atender a razón de quiero 50% de esto o 70% de esto. No, nosotros lo que hacemos es analizamos cada proyecto. Analizamos cada uno de los proyectos según su tecnología, porque nosotros tenemos proyectos en 6 tecnologías, a diferencia del resto de promotores, y según las horas que funciona al año. Al final, antes lo explicaba, ¿no? Hay muchos proyectos de 3.000 horas y hay muy pocos proyectos de 4.000. ¿Esto qué significa? Que esas 1.000 horas adicionales que antes explicaba no solo van a ser todo caja, sino que seguramente las vaya a vender en unas horas del año donde hay menos oferta, donde tengo menos competencia. Porque si un parco y medio funciona 3.000 horas, quiere decir que yo hay 1.000 horas que voy a vender cuando nadie más está vendiendo. Entonces, como hay un precio distinto para cada hora, yo estoy vendiendo las horas pico en esas 1.000. Por lo tanto, si tú tienes un proyecto que tiene un recurso muy superior a la media, tienes un incentivo claro a vender a mercado. ¿Tienes un proyecto que tiene un recurso inferior a la media? Pues tu incentivo a fijarte el precio bien en subasta, bien en PPA, es mayor. Entonces nosotros lo que analizamos cada proyecto. Esto tiene mucha relación con lo que nosotros hacemos y con cubrirse el riesgo y lo de los hedges que utilizamos muchas veces nosotros para cubrir la producción. Y de hecho nosotros tenemos una empresa en cartera que decía muy claramente, que es una empresa que hablaremos luego del gas, que decía que cuando los precios son tan altos frente a tu coste de producción que no tiene sentido hedgearte porque tus márgenes son tan elevados que tienes mucho margen sin entrar en pérdidas para aprovecharte de ese precio spot y que los precios suban y bajen. Y sin embargo, cuando eres un productor de coste alto, te interesa mucho tener esa producción hedgeada y saber que como mínimo vas a ganar una cantidad y que aunque bajen los precios de mercado estar cubierto, ¿no? Así que creo que se ha entendido bien y es muy interesante todo esto que nos comentas porque sin duda es complejo para que la gente lo pueda entender y creo que ha quedado bastante claro. Hablaremos después de todo esto de la diferencia de precios entre unas horas del día y otras porque también creo que eso tiene que ver con parte de las inversiones que vosotros hacéis en el proyecto. Pero ahora me gustaría hablar, claro, yo cuando llegué a vosotros estabais justo de hecho estabais a punto de firmar el préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la central de biomasa de Curtis, que después pues con ese préstamo vino la financiación de Santander y yo si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco las cifras, la central de biomasa de Curtis es de 50 megavatios, ¿correcto? Correcto. Vosotros tenéis un proyecto ahora mismo en Texas que, si no me equivoco también con las cifras, es un solo proyecto fotovoltaico de 690 megas, ¿correcto? Bueno, es correcto, pero te matizo. Al final, yo entiendo que está en la naturaleza humana simplificar las cosas, ¿no? Para no volvernos locos. Y la realidad es que uno, cuando comparar entre empresas renovables, dice, bueno, este tiene 3.000 megavatios, ¿no? O 3.000 unidades, y este tiene 1.500 unidades, y este tiene 10.000 unidades. Pero la realidad es que estos no son peras con peras ni manzanas con manzanas. Por ejemplo, el caso de la planta de biomasa que tú comentas. Es una planta que funciona 7.500 horas al año y vende a un precio más o menos de 100. Sí, el otro proyecto que me comentabas, el de Estados Unidos, el solar fotovoltaico, de media un proyecto solar funciona 2.000 horas al año. Por lo tanto, al final yo voy a necesitar, solo en términos de horas que va a producir, 4 megavatios solares para generar lo mismo que un megavatio de biomasa. Y en términos de precio también podríamos hacer esa analogía, ¿no? Por lo tanto, al final nosotros cuando decimos tenemos nuestra planta de generación eléctrica de 50 megavatios, más o menos genera lo mismo que 400 megavatios de solar fotovoltaica. Depende, por supuesto, del precio y de si estás vendiendo, bajo qué régimen estás vendiendo en el fotovoltaico. Pero más o menos se podría multiplicar por 6, 8 veces. De acuerdo. Entonces, por eso digo ese matiz, no es exactamente comparable. No es una planta por 10 la de Curtis, vamos. Exactamente. Vale.
Para entenderlo de manera que creo que incluso yo me considero completo ignorante de la materia energética, ¿cuántos hogares abastece la central de Curtis y cuántos hogares puede abastecer la central de Texas? Bueno, tampoco no es sencillo, ¿no? En el caso de Curtis, nosotros en alguna comunicación que hicimos al comienzo decíamos pues que casi da para cubrir las necesidades energéticas de una ciudad como La Coruña, ¿no? Lo que ocurre es que al final eso tampoco es justo, porque los grandes consumos energéticos de este país son las industrias electrointensivas, ¿no? Claro. O sea, al final, si uno lleva esto a ver cuánto consume cada hogar, pues sí, es una cifra muy extraordinaria, pero si lo llevamos, por ejemplo, a compararlo con el consumo que tiene Alcoa, no es nada. Entonces, mi pregunta por lo de Texas era, porque me interesa bastante saber un poco la situación en Estados Unidos. Bueno, pues hemos hablado aquí en el podcast en varias ocasiones del programa de Inflation Reduction Act que ha sacado el gobierno de Biden para atajar un poco toda la inflación, inversión en infraestructuras energéticas y demás. Y claro, a mí se me da muchas veces la paradoja de que realmente Europa tiene un problema energético, parece bastante claro, bastante más grande que el que tiene Estados Unidos. De hecho, una de las empresas con las que me reunía en Estados Unidos me decía, pero si nosotros tenemos gas para varias generaciones en Estados Unidos, ¿no? Y Europa está quedando bastante claro que no tiene ese gas, ¿no? Y sin embargo, estoy encontrándome con que parece que las empresas están encontrando un entorno inversor bastante más prolífico o bastante más beneficioso para poder invertir en energías renovables en Estados Unidos que en Europa, cuando realmente los que tenemos las necesidades de inversión somos los europeos. Entonces, ¿qué hay detrás o qué estáis encontrando vosotros al iros a Estados Unidos a invertir para montar un proyecto tan grande y que tenéis más proyectos? Además, ahora si quieres nos puedes contar un poco los megavatios que teníais o el pipeline que teníais en 2018 cuando estabais con la central de Curtis y el pipeline que tenéis ahora y esas diferencias de por qué cruzar el charco y montar una oficina en Estados Unidos e invertir más allí. Bueno, a ver, hasta muchos temas, ¿no? O sea, por un lado está el tema del gas, que el gas, o sea, al final yo creo que este nuevo modelo de cambio energético no admite dudas, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿y a ti cómo te viene el hecho de que ahora esté Biden en vez de Trump o el hecho de que haya ganado este partido frente al otro? Yo siempre digo, mira, esta lucha contra el cambio climático, este nuevo modelo energético trasciende los gobiernos, trasciende los países y es algo global, ¿no? Particularmente en Europa, todos tenemos claro que queríamos una descarbonización de la economía, se empiezan a cerrar centrales nucleares, se empiezan a cerrar centrales de carbón, pero también tenemos claro, en contraposición, que las energías renovables no son gestionables. Yo puedo generar energía en un proyecto eólico cuando hay viento, yo puedo generar energía en un proyecto solar cuando hay sol. Por lo tanto, siempre vamos a tener que tener una energía de soporte, una energía gestionable que nos permita suministrar al sistema cuando no haya viento, cuando no haya sol o cuando no haya el viento o el sol suficientes. Y se ha entendido, y tiene mucho sentido desde el punto de vista de emisiones, que el gas es mejor que la nuclear y el carbón, ¿no? Y eso es por lo que se está apostando en Europa, con la particularidad de que, bueno, Europa es deficitaria en gas y tenemos una dependencia con algunos países pues, que son complejos, como puede ser Rusia, Marruecos, Magreb o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos no tiene ese modelo y desde el punto de vista macro pues se ve favorecido. Entonces, esta es la situación, o sea, no valoro si es positivo o negativo, pero este es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En términos de energía limpia, el gas es mucho más limpio que la nuclear y el carbón. Y en términos de mix energético, necesitamos una energía que sea gestionable, que dé soporte. Por lo tanto, ahora es la razón por la que estamos dependiendo del gas. Esto no era un problema hace 2 años. Bueno, pues no era un problema porque las circunstancias eran distintas. Dicho esto, esto es un análisis macro que cuento yo aquí, que no tiene nada que ver con nos hemos ido a Estados Unidos. Una de las claves es que te preguntaba, el gas en Europa es fundamental. Pero dicho esto, ¿por qué nosotros nos hemos ido a Estados Unidos? Bueno, Greenalia yo creo que es una compañía que tiene un track record sólido y bastante extraordinario. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos nuestra IPO en 2017, teníamos un EBITDA de 1,9 millones en 2017. De hecho, cuando hicimos la IPO con el EBITDA del 2016, ni siquiera el EBITDA de 2016 llegaba a 1 millón. El año pasado cerramos con una EBITDA de 38, este año cerraremos con una EBITDA por encima de 40. Por lo tanto, ha sido un rendimiento muy significativo, ¿no? Múltiplo pues, en 5 años por encima de 40 veces y además siendo público. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Nosotros teníamos auditorías semestrales, presentaciones de resultados en directo semestrales, por lo tanto es algo bastante claro y transparente. Dicho esto, nosotros sentíamos que nuestra capacidad de desarrollo en España, pues digamos que era más limitada que la capacidad de crecimiento de Greenalia. Sentíamos que podíamos hacer más, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, simplemente que Europa y en particular España, el sector de las renovables se está convirtiendo en un sector cada vez más maduro. Eso tiene su parte positiva, los proyectos cada vez valen más, hay menos riesgos, cuesta menos financiarlos, los proyectos son más eficientes,
Por lo tanto, tiene las partes positivas de un sector maduro, pero tiene la parte negativa, y es que los crecimientos y las oportunidades son menores. Seguro que hace 10 o 15 años invertir en renovables era cosa de locos, ahora es cosa de muy cuerdos, ¿no? Y de muy racionales, y es una inversión en valor y se ve de manera distinta. Sin embargo, en Estados Unidos vemos que las dinámicas son totalmente distintas. En Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, en España, a pesar de todo, el 40% de la energía que se consume tiene un origen renovable, el 40%. En Estados Unidos esa cifra más o menos pues está entre el 8 o 10%, ¿no? Por lo tanto, hay mucho por hacer. Si uno mira los megavatios instalados en términos absolutos, pues la diferencia no es tal, pero es que allí el consumo es enorme, ¿no? Claro. Por lo tanto, en Estados Unidos vemos que todavía hay mucha oportunidad para desarrollar, todavía están, digamos, con unos años retrasados respecto a Europa y a España, y ahí es donde veíamos la oportunidad. En términos de precio son más atractivos, en términos de desarrollo parece que el proceso de tramitación es más sencillo, tienen otros problemas, como pues el procurement, ¿no? La cadena de suministro, la parte de las compras, el precio. En particular ahora es un poco más bajo, precisamente por lo que comentábamos antes de la menor dependencia del gas. Claro. Bueno, cada mercado tiene sus dinámicas. Lo que estaba claro es que para nosotros era una oportunidad como compañía de diversificar el riesgo en dos mercados, en dos monedas, y que ya cuando adquieres cierto tamaño, pues es algo que tiene mucho más sentido que cuando eras una compañía de 1 millón de EBITDA, ¿no? Claro. Bueno, todo esto que hablas del gas y de la, por decir así, de la fuente de energía de soporte, porque claro, como me comentabas, las energías renovables son intermitentes y al final pues hace falta la energía, no siempre se está produciendo cuando se necesita consumir, ¿no? Entonces la gente, yo creo que en muchos casos piensa en el gas como, pues oye, para la calefacción y para el agua caliente de mi casa, pero la importancia que tiene el gas para las centrales de ciclo combinado donde se utiliza el gas para producir energía eléctrica, pues también son muy relevantes, ¿no? Entonces yo siempre quizá de una manera un poco así como filosófica pensaba y decía, oye, las energías renovables, al ser intermitentes, necesitan claramente almacenamiento para poder garantizar que el suministro venga cuando es el consumo, ¿no? Y, por ejemplo, oye, pues el ejemplo que todo el mundo puede entender perfectamente y que todo el mundo conocemos, oye, pues por la noche no hace sol, oye, pues por la noche tienes una central fotovoltaica que está apagada, necesitas encender la luz, si no hay gas, no hay carbón, no hay petróleo, no hay energía nuclear, pues a lo mejor esa energía eléctrica tiene que venir de una batería, ¿no? Entonces, vosotros en la planta de Texas me consta que estáis haciendo una inversión importante en almacenamiento, pero no la hacéis en todos los proyectos. ¿Por qué sí hacerla en algunos proyectos y en otros no? Bueno, digamos, como titular, nosotros lo hacemos en todos los proyectos de Estados Unidos y no lo hacemos en ningún proyecto de España. Al final, cuando hablamos de baterías, yo creo que no es tan complicado para que se entienda, simplificándolo mucho. Al final uno tiene que entender que cuando tú instalas una batería, tú no vas a vender más energía. Tú vas a vender la misma energía, pero en distintos momentos, porque la batería en sí misma no produce ni genera nada, ¿no? De hecho, tiene unas pequeñas pérdidas. Pero bueno, simplificándolo, tú vas a vender la misma cantidad en distintos momentos. Por lo tanto, más allá de aquellos modelos donde hay algún tipo de pago por capacidad o por algún tipo de servicio o soporte complementario, más allá de ese mundo de subvención, ¿no? o de pagos por algún tipo de servicio, es un negocio de arbitraje. Es un negocio de que yo acumulo la energía en la batería cuando el precio de la energía es bajo y lo exporto cuando el precio de la energía es más alto. Y llevando las cifras, ¿no? Para que uno lo pueda estructurar en su cabeza. Si yo tengo un proyecto y me cuesta construirlo 400 millones y quiero ponerle batería, tengo que invertir 100 millones más. Mi proyecto pasa de costar 400 a costar 500 y yo voy a vender lo mismo. Por lo tanto, el secreto está en que ese arbitraje, ese poder acumular y vender en distintos momentos, me cubra esa inversión adicional de 100 millones o de la cantidad que sea. Entonces, en España, y estoy viendo los datos de hoy, 30 de noviembre, veo que la subasta para mañana, para el 1 de diciembre, va a tener su pico a las 9 de la noche. El precio de la energía para mañana va a ser a las 9 de la noche y va a ser un precio de 175,8 euros. Y el precio más bajo va a ser a las 5 de la mañana, que va a ser 123 euros. Por tanto, tenemos un gap de 50 euros, ¿no? Por tanto, ahí, si yo tengo una batería que hace un ciclo de 1 hora diaria, diríamos que yo mañana voy a acumular a 123 y voy a vender a 175, es decir, voy a ganar por cada unidad, por cada megavatio hora, 50 euros. Ese es mi arbitraje y ese es mi posible beneficio. Claro, el problema que tiene España es que este gap de 50 es muy bajo. En Estados Unidos el gap puede ir, pues por ejemplo, donde nosotros desarrollamos nuestros proyectos en Texas, puede ir desde -20, desde precios negativos, hasta 1.200. Y esto ocurre con mucha frecuencia.
Porque claro, la gracia de estos negocios no es que tú acumules una vez al año y exportes una vez al año y digas, he conseguido un gap de 1.200. No, tiene que haber una recurrencia y tienes que acumular y exportar todos los cada días. día. Se trata de hacer muchos ciclos. Entonces necesitas que haya esta volatilidad no intraanual, sino intradiaria. Y en España hemos visto que con datos reales y ciertos de hoy, ese gap es 50. Y eso no hace que no sea suficiente. O sea que al final como inversor lo que te interesa es que la TIR de tu inversión o que el BAN sea positivo, en cual el valor actual neto sea positivo de esa inversión de 100 millones extra que estás haciendo al sobreingreso que vas a tener al vender más caro. O sea, ¿cómo lo haríamos si lo llevamos a los números? Digo, bueno, pues yo, en el ejemplo que he puesto, ¿no? Yo mi proyecto de lo que sea, ¿no? De vender energía solar me cuesta 400 millones, ese proyecto le asignaría un ingreso de 123, que digamos que es la hora mínima, ¿no? Y luego tendría otra inversión adicional de 100 millones que le asignaría este ingreso de 50, de pasar de 123 a 175. Entonces, ese 50 es suficiente, sabiendo que es solo una hora del día, porque yo la energía solar la vendes durante todas las horas que tenga recurso solar. Entonces, bueno, el resumen es que, y para no complicarlo mucho, es que se trata fundamentalmente, quitando los pagos por capacidad, de un negocio de arbitraje, y la gracia y el mercado está en la medida en que haya mucha volatilidad, ¿no? Digamos, mucho gap diario y recurrente en el sentido de que se tiene que dar ese gap todos los días. No me vale con que no, es que en enero está 100 y en julio está 500. Ya, pero no se trata de acumular una vez al mes. Y entonces, en Europa o España en particular, si se quiere que haya una dependencia cada vez más grande de renovables, pero al inversor privado o a los promotores, como en este caso vosotros, no les sale la TIR para meter baterías, siempre vamos a depender de energías lineales que estén produciendo, que no sean intermitentes. Es que en este sector decir siempre es una locura, ¿no? Porque si uno mira cómo estaba el sector hace 2 años o año y medio, era totalmente distinto a la situación actual. Hoy seguramente el precio medio de los últimos 12 meses pues esté por encima de los 150 o 200 euros. Y hace 2 años teníamos un periodo COVID donde el precio medio estaba en 35. Yeah. Entonces, siempre no se sabe, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el sector? ¿Cómo van a ser las dinámicas de precios una vez entre todos los gigavatios de renovables que se están desarrollando? No se sabe. ¿Cómo va a ser la dinámica del sector una vez que se masifique el coche eléctrico y que empiece a haber consumo por la noche, ¿no? O que entren todas estas plantas de hidrógeno verde que se están planificando, que fundamentalmente necesitan energía renovable. Sí. No sé, hay tantas dinámicas y tantos inputs que incluso los especialistas a los que nosotros compramos curvas de precio futuro se equivocan con bastante frecuencia. Con lo cual, saber dónde va a estar ya no en 20, en 5 años es complicado, ¿no? Es complicado. De momento lo que podemos decir es que a día de hoy los números no salen porque no hay volatilidad suficiente, pero quién sabe con qué va a ocurrir si una vez que entre toda esta fotovoltaica que se está desarrollando vemos curvas de precio en cero. Pues ahí a lo mejor sí que empieza a haber mucho más gap, ¿no? Entendido, me parece súper interesante. Entonces, bueno, pues veremos que no tiene sentido en todos los parques, ya no son todos los parques o en todos los proyectos, sino en todos los países o continentes no es lo mismo montar baterías, ¿no? Por lo que veo. Sobre lo de hidrógeno que comentabas, quizás un tema, si yo me incluyo entre los oyentes del podcast o entre la audiencia, estamos verdes en proyectos fotovoltaicos, eólicos y de biomasa, ya no te cuento en hidrógeno. ¿Algo que nos puedas contar de algún proyecto que tengáis o de algo que os parezca interesante o que alguna tendencia que creas que pueda tener sentido en ese mix energético en referencia al hidrógeno? Bueno, la verdad nosotros no hemos hecho todavía disclosure, ¿no? Es cierto que estamos en el negocio del hidrógeno verde, hemos firmado ya algún acuerdo con algún eventual consumidor, pero bueno, no ha trascendido mucho y de momento hasta que esté el tema un poco más maduro preferimos no compartir, ¿no? No es como digo, no es un negocio que esté muy maduro y vemos una oportunidad en la medida en que al final el hidrógeno verde tiene una clara dependencia de producción de energía verde y nosotros ahí podemos hacer toda la integración vertical, ¿no? Claro. A medida en que tú tengas proyectos renovables con mucho recurso, tendrás un precio de energía muy competitivo. Lo que explicábamos antes de las 3.000 y las 4.000 horas, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de tener un precio de energía competitivo, pues tendrás un hidrógeno verde competitivo. Porque ¿no? para y ahí entenderlo, vemos esa sinergia. El hidrógeno necesita un input que es energía. Básicamente es CO2 más... Bueno, el CO2, eso sería CO2 más hidrógeno, sería e-fuel, pero el hidrógeno en sí, o sea, el hidrógeno es hidrógeno. Lo que determina que sea verde, azul o gris es la energía que tú has consumido para producir ese hidrógeno. Entonces, si tú consumes energía renovable, pues es como generas hidrógeno verde, pero tú puedes tener hidrógeno a partir del gas y sería hidrógeno azul, ¿no? Entonces, evidentemente, según el hidrógeno tenga un origen renovable o verde o azul o gris, tiene unos incentivos u otros. O sea, para desarrollar el hidrógeno necesitas meter un input que es energía. Exactamente. Y la fuente de esa energía es lo que... Es lo que determina el precio final al que tú vas a vender ese hidrógeno.
incluyendo el input de la energía y todos el resto de componentes que necesita el hidrógeno, la materia prima final resultante, tanto energéticamente, o sea, ¿es competitivo su coste frente a otras materias primas energéticas que ya existan en la actualidad? Bueno, o sea, yo creo que el problema del hidrógeno, más que sea competitivo o no, es porque, como hemos dicho, estamos dentro de esta ola de descarbonización. Todo el mundo tiene claro, posiblemente, cuando uno compra un coche eléctrico, hay un componente de ahorrarse gasolina, pero no creo que sea la única razón. No. También hay un componente de contaminar menos y hay otros intangibles, ¿no? Con el hidrógeno pasa un poco lo mismo, no es una razón cuantitativa. La realidad del hidrógeno es que todavía creo que falta madurar un poco más. Nosotros empezamos a verlo claro, pero no sé si está tan extendido cuáles van a ser los usos finales de ese hidrógeno. Más allá de que se pueda almacenar, que es como lo ve mucha gente, pero está claro, el hidrógeno realmente va a ir para los coches. No parece que ese sea el camino más eficiente. Tiene más sentido que vaya pues, para la parte de naviera, aeronáutica, algunos otros usos. Bueno, eso podría tener más sentido. Yo creo que falta todavía un poco desarrollar la pata de la demanda del hidrógeno, Entendido. No tanto de la producción. Y una pregunta ya quizá más de perfil puramente financiero, porque lamentablemente para los oyentes que les esté gustando la entrevista o que les atraiga el proyecto de Greenalia, como contamos en la introducción, ahora Greenalia no cotiza ahora mismo porque acaban de hacer hace poquito una OPA de exclusión del pequeño porcentaje que cotizaba. Cuéntanos brevemente por qué en su momento Greenalia, de venir de ser una empresa privada, tuvo sentido que cotizase y por qué ahora tiene sentido que no cotice. Bueno, yo siempre explico que, por supuesto, el germen y el incentivo básico de acudir a un mercado de capitales es que te facilita el acceso al capital, ¿no? Esa es la base. Y nosotros, pues nuestra intención, en el momento en 2017, cuando salimos al MAP, salimos además como consecuencia de una ampliación de capital y lo que permitió pues, dotar de recursos financieros a la compañía que no teníamos. Pero yo siempre explico que al final las bondades de ser una empresa cotizada va mucho más allá del acceso al capital, ¿no? Y más aún en este sector donde el acceso al capital es razonablemente sencillo. Uno puede financiarse de múltiples maneras a un coste bastante competitivo y es cierto que no ocurre igual si vendo sillas que si estoy en infraestructuras, pero hay muchas palancas para financiarse. Al final, ser una compañía cotizada lo que te hace es que tengas un carácter público, seas más atractivo para todo el mundo, ¿no? Para cualquier stakeholder, como se dice, ¿no? Para las entidades, para los fondos, para las instituciones y fundamentalmente también para los propios empleados. No era lo mismo el apetito como compañía que nosotros teníamos en 2016 cuando éramos una compañía que nadie nos conocía al apetito que tenemos, me refiero laboralmente, ¿no? Para captar talento ahora, ¿no? Después de haber sido 5 años con esta exposición pública. Por lo tanto, veo que hay muchas más bondades que el propio mercado capital. Y lo mismo para los procesos, al final, pues el hecho de tener que hacer auditorías semestrales, el hecho de tener que hacer presentación de resultados, tener que reportar hechos relevantes, estar sometido a la regulación de BME con información privilegiada, todo eso te ayuda a crecer como compañía y está muy bien. ¿Por qué hemos salido? Pues al final, desde el punto de vista cuantitativo y de capitalización, es cierto que la acción ha tenido un recorrido importante. Nosotros salimos en 2,03 euros y recompramos la compañía el pasado mes de agosto en 17,5. En 5 años es un crecimiento muy significativo, ¿no? Pero la realidad es que el free float que tenía la compañía en mercado era un 13%, estaba incluso por debajo de la recomendación que se hacía para un eventual paso al mercado continuo. Y bueno, y la intención no era seguir, de los socios principales, no era seguir diluyéndose. Y por lo tanto, bueno, pues se toma una decisión de que esto es un fin de ciclo, se cumplen 5 años como cotizados, salimos con un plan en 2017 que se cumplió, se cerró 2021 habiendo cumplido y excedido el plan y se entendió que ahora era más eficiente para la gestión de la compañía pasar a ser una compañía privada. Dicho esto, al final, desde un punto de vista estratégico, tampoco fue un cambio radical, porque donde antes los dos accionistas principales controlaban el 87%, ahora controlan el 100%, ¿no? O sea que no es que haya venido un tercero y nos haya opado. Y seguís reportando semestralmente porque ya teníais esa dinámica. Lo que hemos establecido es que al final lo que a uno le cuesta es generar la inercia, ¿no? Pero una vez que la tienes, no cuesta tanto mantenerla. Entonces, nosotros seguimos manteniendo todos estos procedimientos, procesos, seguimos auditando semestralmente, haciendo presentación de resultados, que lo hicimos hace un par de semanas, y todo eso lo vamos a seguir haciendo. Al final, yo siempre explico que no somos una compañía pública en la parte del equity, el mercado de capitales, pero seguimos teniendo bonos. Seguimos teniendo deuda listada en el MARF, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, yo sigo teniendo inversionistas, no de equity, pero sí de deuda. Claro. Y pregunta obligada, ¿hay posibilidades de que la compañía, sea en Europa o sea en Estados Unidos, vuelva a cotizar en algún momento?
sea, ahora mismo no hay ningún plan ni nada cerrado, pero las posibilidades son todas. Yeah. Hay posibilidades de seguir en privado, hay posibilidades de hacer una operación con un tercero en privado, hay posibilidades de cotizar en un mercado, en otro. Ahora mismo encima de la mesa no hay nada, no es algo que vaya a ocurrir ni en el corto ni en el medio plazo. Claro. Pero quién sabe, esto va razonablemente rápido en la industria, la compañía, y nosotros nuestra responsabilidad es estar preparado para cualquier circunstancia. O sea, lo que no puede es que si surge esa ventana, pues que no tengamos las cuentas en IFRS, claro, o que no estemos reportando como deberíamos estar reportando, claro, o que no tengamos esa inercia que comentaba antes, ¿no? Claro. Entonces tenemos que estar con la escopeta cargada y cuando surja una oportunidad u otra, no perder 6 meses en adaptar la compañía a esa transacción. Genial, pues ojalá que pueda suceder en algún momento y que los oyentes ya os tengan en el radar para que si en algún momento volvéis a cotizar ya conozcan a Greenalia y sepan lo que hay detrás de la compañía, de vuestra historia y demás. Y para terminar, una pregunta, igual que cuando los invitados van a la Resistencia y les hacen la pregunta a Broncano de cuánto dinero tenéis, y ya es tradición esa pregunta y hay gente que la conteste y hay gente que no. Voy a establecer una tradición aquí en las entrevistas de Tu Dinero en Acción que creo que les puede interesar bastante a los oyentes y, por supuesto, puedes contestarla o no. La pregunta es la siguiente. Con tu conocimiento del sector, pero no atado única y exclusivamente a compañías del sector, sino cualquier tipo de compañía, pero sí que preguntaría a compañías que sí que coticen para que los oyentes las puedan analizar o puedan interesarse por ellas. En este momento, fuera de lo que es Greenalia, ¿qué 3 compañías tendrías tú en cartera? Del sector. No tiene por qué ser del sector. Lógicamente, siendo del sector, hay una facilidad para que vosotros conozcáis compañías. Me podéis decir alguna del sector y algunas que te gusten que no estén del sector. A ver, yo creo que... O sea, te voy a dar pistas que seguro la audiencia puede luego buscar, identificar alguna. No quiero nombrar porque tengo amigos en muchas de ellas. Yo, por ejemplo, para mí tiene mucha relevancia el carácter multitecnológico. Ya solo con eso tachas el 80% de las compañías. ¿Multitecnológico a qué te refieres? Pues que tengas proyectos en eólica offshore, biomasa, con pipelines de diferentes que no sea monotecnología, creo que eso es una cobertura muy, muy relevante. Yo además no veo tantísimo valor a estar presente en muchísimas geografías. Creo que al final el recurso escaso, lo que decíamos antes, el cuello de botella, realmente el elemento de la cadena de valor que aporta ese efecto diferencial es la tramitación. Y que tú estés presente en 20 países requiere que tengas 20 equipos, que conozcas 20 administraciones, que conozcas 20 regulaciones, que conozcas aumenta 20 la complejidad, organizaciones del territorio, y eso no es eficiente. O sea, es eficiente estar en pocas. Por tanto, buscaría eso, sobre todo compañías que tengan multitecnología, que tengan un carácter no geográficamente, que no estén demasiado diversificadas, y luego pues que tengan un mix de pipeline entre producción y desarrollo avanzado y early stage compensado, ¿no? Inversión y otras que ya estén generando cajeta para... Exactamente. Y luego, por ejemplo, nosotros al final lo que define Greenalia, e insisto una y otra vez, es que nosotros vendemos energía. Nosotros no vendemos proyectos, nosotros no construimos. La diferencia es que nuestros ingresos son recurrentes, son predecibles, son a largo plazo, ¿no? Al final yo siempre explico muchas veces, digo, nuestro negocio es como una escalera, ¿no? Donde yo cada vez que conecto un proyecto subo un peldaño, pero de ahí no me bajo en 25 años. Claro, es muy distinto cuando tú el 1 de enero subes la verja de la tienda y empiezas desde cero, o si empiezas donde lo has dejado el año pasado. Claro. Mucha gente nos pregunta, ¿cuánto vas a hacer el año pasado? El año que viene. No lo sé, pero como mínimo lo de este año. Claro, no es un juego de suma cero, sino que es acumulativo, que es fundamental. Claro, entonces eso. Yo invertiría en compañías que tienen esta visión de permanencia a largo plazo, de IPP, realmente de negocio de infra, no tanto de negocio de servicio, de construcción o incluso de venta de proyectos. Entendido. Y bueno, no he dicho ninguna concreta, pero esto es como el quién es quién, ¿no? Vas tachando y al final te van a salir 2 o 3 fáciles. ¿Y de fuera de vuestro sector, alguna idea que te parezca interesante? Bueno, eso es al final cada uno tiene sus propias estrategias. Yo al final no me dedico a eso, tampoco quiero. Yo tengo mis propias estrategias y mis propias locuras, como no puede ser de otra manera, pero bueno, prefiero no expresarlas en público para no perjudicar a nadie, dado que de esto sé menos que de energía. Primero pinche un hueso, primera entrevista de pinche un hueso. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias, de verdad me parece que ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante todo lo que nos has contado hoy, y nada más agradecerte tu tiempo y citarte para el futuro, para cuando a lo mejor, ojalá que volváis a cotizar y tengáis más desarrollados vuestros proyectos en Estados Unidos, podemos volver a charlar un ratito. Nada, pues muchas gracias a vosotros, a ti en particular, Javier, y a toda la audiencia, y que siga teniendo éxito estas entrevistas. Pues muy bien, nada más, terminamos el capítulo de hoy. Como siempre, invitaros a que si os ha parecido interesante lo compartáis con vuestra gente cercana, que nos apoyéis en esa valoración de 5 estrellas en Spotify, y nada más, si queréis recibir nuestras novedades y los capítulos y todas las publicaciones que vamos haciendo, podéis suscribiros a la newsletter a través de la página web, nos mandáis un email, nos contactáis, y eso ha sido todo por hoy, así que nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.